Bienvenidos, bienvenidas. Muy agradecida de poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la mediación en contextos de discapacidad. Esto nos lleva a pensar en que las historias de las mesas de mediación pasan por las personas que las habitan. Sin duda, personas en búsqueda de una eventual solución de su conflicto. ¿Por qué buscan la mediación? Bueno, justamente porque es un método que pone hincapié en la autocomposición del conflicto, en la autodeterminación de las personas en el ejercicio de su ciudadanía. Estos sujetos que pueden autocomponer su conflicto, y esta autocomposición es el principio determinante del método. Como dicen Fowler y Taylor, mediación es un proceso que hace hincapié en la propia responsabilidad de los participantes de tomar decisiones que influyan en sus vidas. De allí la importancia de que las personas puedan autodeterminarse en forma correcta, que estén habilitadas para ello. ¿Qué sucede entonces cuando una persona en situación de discapacidad habita una mesa de mediación? Nos preguntamos también qué variables hay que considerar. ¿Cuál es la mirada que debe tener el mediador o la mediadora? Pero siempre, antes de comenzar a hablar de mediación, tenemos que ponernos de acuerdo sobre el contenido conceptual de discapacidad. Entonces, lo primero que vamos a tratar de abordar es pensar de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad. Para ello siempre recurrimos a la sociología que nos brindan aquellos modelos de la discapacidad que nos permiten esclarecer algunas cuestiones. Para ello no vamos a hablar de todos los modelos, sino de aquel que ha hecho el cambio paradigmático del concepto. Discapacidad, a fines de los años 70, las personas con discapacidad comienzan a reunirse y a querer ejercer sus derechos civiles y a pugnar por ellos. Por supuesto, en rechazo al modelo tradicional médico rehabilitador, en donde ponía la causa de la discapacidad en la enfermedad. La discapacidad era causada por la enfermedad o se relacionaba directamente con la enfermedad que tenía. De allí es que impedía, ¿no es cierto?, la autodeterminación de los sujetos porque había que reemplazarlos. Solos iban a ser útiles a la sociedad en tanto y en cuanto puedan normalizarse. Acá, como un rechazo a esas limitaciones dadas por el modelo médico rehabilitador, surge entonces un cambio de paradigma de la concepción de la discapacidad y va a pasar a ser un concepto relacional. Discapacidad entonces del modelo social va a ser aquella que se produce, ¿no es cierto?, por las barreras impuestas por la sociedad para que las personas en situación de discapacidad puedan ejercer sus derechos, legítimamente sus derechos. Tan sintéticamente hablado, ¿no es cierto?, este cambio de paradigma y del modelo social en adelante, porque ya se está hablando de una segunda generación del modelo social y de otros modelos que nos brindan los mismos colectivos de las personas con discapacidad que siguen construyendo. A partir de este modelo social, entonces, se pone acento en la autonomía de las personas con discapacidad y no solamente en la autonomía, sino en la posibilidad de autodeterminarse como estrella de la cuestión. En ese sentido, entonces, es muy importante que puedan ejercer su vida independiente y establecer su propio proyecto de vida. Nuestra mirada, desde nuestro proyecto de investigación, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dada en la ONU, ratificada por una cantidad de países, con la mayor parte de países, en el año 2008, pone foco en esto de la vida independiente y proyecto de vida, que hace que sea una convención superadora quizás de otros modelos legales que ponen la mirada o el acento solamente en la discriminación. Para que una persona en situación de discapacidad pueda tener su vida independiente y proyecto de vida, por supuesto, ¿no es cierto?, como foco, como centro, deben estar asegurados todos los derechos que rodean ese foco y ese centro en el que nosotros vamos a poner mayor acento quizás es en el de la accesibilidad. Entonces, discapacidad
va a ser entonces un concepto relacional formado por las barreras arquitectónicas de información y comunicación y actitudinales que la sociedad le impone, ¿no es cierto?, para que ellos puedan ejercer y realizar su propio proyecto de vida. ¿Qué herramientas para nosotros nos da la convención para que estas barreras puedan ser derribadas o aspiren a ser derribadas? Bueno, la convención da dos conceptos que nos parecen fundamentales para poder seguir avanzando en relación a la mediación y a esto que decíamos, ¿no? La autodeterminación de los sujetos que son responsables de las decisiones que tienen su propio proyecto de vida. Entonces, da estas dos herramientas. Dice, bueno, en realidad la accesibilidad como principio y como derecho va a tener dos variables a tener en cuenta para la lucha contra las barreras. Una es el diseño universal y otra los ajustes razonables. Y en relación a la toma de decisión, entonces nos va a ser muy importante tener en cuenta la capacidad de las personas. Y respecto de la capacidad, la herramienta que da la Convención para que las personas en situación de discapacidad estén en condiciones o en las mejores condiciones de autodeterminarse va a ser dada por los apoyos. ¿Qué entendemos entonces por accesibilidad? ¿Qué se entiende por accesibilidad cuando hablamos de diseño universal y de ajustes razonables? La Convención dice: será entonces diseño universal el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Y por ajuste razonable, dice, se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y las libertades individuales y fundamentales. Entonces, está dado y está visto que el diseño universal tiene un carácter general. Previo a cualquier actividad, esta actividad tiene que cumplir con las pautas del diseño de actividad. Previo al diseño de todo entorno, de productos, de programas o servicios, debe estar realizado con la mirada que da el diseño universal. Pero si el diseño universal, aún habiéndose cumplido, no fuera suficiente para cumplir con las pautas de accesibilidad, pues entonces está el otro concepto que viene, que tiene un carácter particular y que viene, ¿no es cierto?, a salvaguardar la situación. Que serán entonces aquellos ajustes que hay que realizar de carácter particular para la situación y una persona determinada. Y este concepto de ajuste razonable es tan importante, por eso tenemos un stop allí, que ante el pedido de una persona en situación de discapacidad de la realización de ajustes razonables para la actividad o el servicio o lo que esté por realizar, ¿no?, la cuestión que esté por realizar, ante su pedido de realización de ajustes razonables que no fuera satisfecho, la Convención entenderá entonces que se configura una discriminación por motivos de discapacidad. Cuando hablamos de diseño universal, hay algunas pautas que ha dado de diseño universal la Universidad Estatal del Norte de Carolina, que son 7 principios de diseño universal. Los principios son el uso equitativo, el uso flexible, el uso simple o intuitivo, que aquella información que se esté brindada sea perceptible, que existe una tolerancia al error, que existe un mínimo de esfuerzo físico en aquellas cuestiones que se estén proyectando, que el esfuerzo físico para poder gozarla sea del mínimo, y un adecuado tamaño de aproximación de uso. Son todos principios que tienen sus desarrollos particulares que por
cuestión de tiempo no podemos ampliar, pero que ustedes pueden encontrar fácilmente y verán que cada uno de estos ítems tiene en cuenta este principio general de diseño universal, que es que las personas puedan usarla, la mayor cantidad de personas pueden gozarlas de la mejor manera posible. En Argentina, una arquitecta, Silvia Coria, de la Fundación Rumbos, habla de diseño universal o diseño inclusivo. Y ella da dos pautas, dos simples pautas, pero muy importantes, porque la segunda, ya vamos a ver, agrega un interesante elemento. La primera pauta es que los principios, los equipamientos y los elementos puedan ser utilizados por todos. Y estos verán que en forma coincidente con aquellas pautas dadas por el diseño universal. Pero ella agrega que la manera de llegar a dichos diseños implique también un proceso inclusivo, y esto es la participación de los propios usuarios en la definición de las necesidades y las prioridades. Y allí estarían referenciándose este lema que acuñó el movimiento de vida independiente cuando luchaba por el modelo social, por la implementación del modelo social, esto de nada sobre nosotros sin nosotros, que implica la participación directa de las personas en situación de discapacidad también en las acciones que a ellas les competen. Bueno, el otro elemento que la convención hablaba, que habíamos dicho que era una herramienta, era el tema de la capacidad. Por supuesto, cuando una persona en situación de discapacidad tiene que tomar una decisión, entonces siempre se valora la capacidad. Y entre ellos hay un principio general establecido por la convención, que luego, si les interesa, pueden ver nuestro Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, cómo se han sido armonizados estos principios generales, que toma el concepto de capacidad restringida, y la incapacidad es de carácter excepcionalísimo. La declaración de incapacidad de una persona es de carácter excepcionalísimo. Esta figura intermedia de capacidad restringida que se crea, en realidad sería una capacidad en la que la persona en situación de discapacidad, para determinados actos de la vida civil, puede necesitar apoyos. Y estos apoyos no vienen a reemplazar la voluntad de la persona en situación de discapacidad, sino que sirven como nexo para la toma de decisión final. Pero siempre la toma de decisión, aunque sea dada con apoyos, tiene que ser configurada por la persona con situación de discapacidad. Se dice entonces que la igualdad real existe entre las personas con plena capacidad y con capacidad restringida. En la única situación que debe ser más que excepcionalísima es la declaración de incapacidad de una persona y la sustitución de la toma de decisión en determinados actos de la vida civil. Para nosotros, en nuestro sistema interno en Argentina, este régimen, que ya se llama de capacidad restringida, también es una situación declarada por un juez y con una designación de apoyos específicos, y esta designación de apoyos está dada en la sentencia judicial. Para el resto de las situaciones, la capacidad se entiende como capacidad plena sin necesidad de la expresión o existencia de apoyo. Entonces, para resumir, y antes de ir al tema central, que es la toma de decisión en las mesas de mediación, o cómo las personas en situación de discapacidad entonces pueden autodeterminarse, justamente para resumir tenemos entonces que la autodeterminación, vista desde esta perspectiva, tiene que tener dos elementos necesarios. Uno es la accesibilidad y otro es la capacidad de obrar, y que son condiciones mínimas que cualquier persona debe tener para poder participar en un proceso que crea, por supuesto, consecuencias jurídicas. Esta accesibilidad, como dijimos, tiene que tener un diseño universal y ajustes razonables, y en relación a la capacidad, la excepción, como excepción debe darse la capacidad restringida, y como
excepcionalísimo la incapacidad de las personas. Entonces, así estamos en condiciones de responder las preguntas que nos hicimos al principio. ¿Qué sucede cuando una persona en situación de discapacidad habita una mesa de mediación? Bueno, hay que tomar todas las medidas necesarias para asegurar que esas decisiones que va a tomar allí estén dadas en igualdad de oportunidades y condiciones que las demás. ¿Qué variables hay que considerar? Bueno, si hacemos relación a lo que dijimos con la convención, tenemos que ver que nuestras mesas, nuestros espacios de mediación sean accesibles, todo tipo de accesibilidad. Y para todas las personas, y ahí hacemos referencia al concepto de diseño universal, pero también para las particularidades que las personas requieran, los sujetos requieran, según su tipo de discapacidad, apelando al concepto que dijimos de ajuste razonable. Y si hubiera alguna cuestión en relación a la capacidad, tener en cuenta que la existencia de apoyos pueden participar activamente en la mesa de mediación, pero no en reemplazo de la persona, sino apoyando, ¿no?, las decisiones que sobre determinadas cuestiones las personas pueden llegar a tomar. Eso en el caso, como en Argentina, de que se le haya establecido la restricción de la capacidad mediante una sentencia judicial. Pero si no hubiera, ¿no es cierto?, sentencia judicial que la restringiera, nosotros pensamos que los apoyos son un derecho de las personas en situación de discapacidad y que pueden participar de la mesa de mediación aún si no estuvieran designadas por sentencia. ¿Cómo interpela entonces el rol de mediador? La primera cuestión es la revisión de principios. Y esto de revisión de principios significa pensar que nuestros preconceptos, nuestros estereotipos no invadan esa mesa de mediación, que no tiñan de la neutralidad que debe existir en esa mesa de mediación, que la voluntariedad esté asegurada para todos y que no sea un obstáculo para dejar que los apoyos puedan participar de la mesa de mediación, deban participar como apoyos. Reforzar las cuestiones sobre el consentimiento informado en relación, ya vamos a ver más adelante, al tipo de diálogo, al discurso, a la cantidad de información, a los tiempos de la información que sean requeridos, que quizás sean diferentes a los tiempos comunes. Y el tema de la reforzar, ¿no?, el principio de comunicación directa de las partes para que las personas en situación de discapacidad, el habla, la voz de las personas no sea reemplazada por otros o por otras. Reforzar la importancia del discurso inicial, esto de la comunicación de los principios, esto de que haya una comunicación accesible, inclusiva y horizontal. Esto de ser un facilitador dentro, como mediador dentro de esa mesa de mediación, y que la información sea detallada, pero también asegurarnos que toda información sea comprendida por el otro, por un otro, la otra, pero también por nosotros, ¿sí? Por último, quería traerles la figura del facilitador, del mediador, que son unas directrices sobre acceso a la justicia para personas con discapacidad, principios y directrices que da la ONU, que es una figura muy interesante que podemos poner en nuestra reflexión o ponernos a pensar su posibilidad dentro de cada uno de nuestros sistemas en relación a la existencia de un facilitador, pero del mediador. Cuando el mediador tuviera dudas o necesitara directivas en relación a esta mesa habitada por personas en situación de discapacidad, tengan una persona que tenga expertise en el tema y pueda ayudarlos en las tareas de mediar. Creemos entonces que en este contexto apretado y que queda mucho por hablar y mucho por profundizar, la mediación sí se presenta como una vía, y me gusta siempre decirlo, de elección idónea para la tutela de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Pero para ello necesitamos un mediador que ejerza su rol consciente de la diversidad que habita esa mesa de mediación, utilizando las herramientas necesarias para co-construir
co-construir en esa mesa, legitimación y empatía entre las partes. Promover el reconocimiento de las personas en situación de discapacidad y pensar que somos un instrumento para que todos y cada uno, todas y cada una de aquellos que habitan nuestra mesa puedan resolver sus conflictos en igualdad de condición y oportunidad. Espero haberlos hecho partícipes de algunas de estas reflexiones, que podamos trasladar a nuestros sistemas estas preguntas y quedarnos pensando en muchas otras soluciones. Muchas gracias.